Hermanos, Dios les bendiga y les guarde ricamente. Les quiero invitar a que reflexionemos en este devocional, a que lo estudiemos juntos. Y se trata acerca del rapto. Pero en el sentido de que descubramos si el Señor viene en secreto o visible. Pero para estudiarlo vamos a utilizar el concepto de ladrón en la noche que el Señor usa en la palabra. Vamos a mirar si esos versículos se tratan de un ladrón que nadie se da cuenta cuando llega, o se trata en el sentido de sorpresa, que nadie sabe en qué momento viene el ladrón. Por ejemplo, vamos andando en la calle y de repente nos llegó alguien y nos robó, pero nos dimos cuenta que nos robaron. O vamos transitando y no nos damos cuenta a qué hora nos sacaron el celular del bolsillo, y cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que estamos robados, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pero vamos a examinar esos versículos si se refieren en el sentido de sorpresa o en el caso de que nadie se da cuenta cuando llega el ladrón. Bueno, empecemos y con Mateo 24, verso 43, donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, nos dice: pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, pensemos, ¿a qué se está refiriendo? ¿En el sentido de sorpresa o que llega en secreto y nadie se da cuenta? Repitámoslo, dice: pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y el 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿En el sentido de sorpresa o que viene en secreto y nadie se dio cuenta? Aquí se está refiriendo en el sentido de sorpresa, que nadie sabe el día y la hora en que el Señor viene. O sea que nadie sabe que el ladrón va a venir. Por tanto, debe estar vigilando, preparado para que no lo roben, por ejemplo. Se refiere en el sentido de sorpresa, no que viene en secreto. Ahora vamos a otro versículo que encontramos en Lucas. Lucas 12:39. Es prácticamente lo mismo. Y dice así: pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces aquí vemos, se refiere en el sentido, en el contexto de sorpresa, que el Señor viene en sorpresa. Pero por eso Él dice: así también vosotros, como no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre, estén preparados, estén atentos para que no sean sorprendidos. Bueno, aquí vemos que se refiere en el sentido de sorpresa, no que viene en secreto. ¿Por qué estoy tomando estos versículos? Porque los que enseñan que Cristo viene en secreto, o sea, del rapto secreto para la iglesia que es sacada en secreto, muchos utilizan estos textos del ladrón. Pero la palabra
se refiere en el contexto de sorpresa, como estamos viendo, no en el sentido secreto. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, el Señor a través del apóstol Pablo vuelve a retomar el concepto y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el apóstol Pablo está tomando otra vez el concepto y sigue diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los impíos, sobre los que despreciaron la gracia de Dios. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, a ellos les caerá la segunda venida de Cristo de sorpresa, como los dolores a la mujer encinta. Por ejemplo, los dolores a la mujer le llegan de sorpresa, ¿sí o no? Pero cuando le llegan, ella se da cuenta que le llegaron. Asimismo, pasará con los impíos aquí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, la segunda venida de Cristo les viene de sorpresa, los coge de sorpresa a ellos. Porque al pueblo de Dios este evento no lo coge de sorpresa. La segunda venida de Cristo no lo sorprende como ladrón. Por eso el apóstol Pablo en el verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí vemos? O sea que si nosotros estamos atentos a la luz de la palabra de Dios, como está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estamos atentos estudiando la palabra de Dios, el día del Señor no nos sorprende como ladrón, porque estamos atentos ¿qué? A las señales. Entonces, el Señor viene como ladrón para aquellos que no están andando en la luz de su palabra. Pero el pueblo de Dios tiene trazado el camino, tiene trazado las estaciones, tiene trazado ya los tiempos y las ocasiones que el apóstol Pablo habla en el verso 1, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenemos necesidad, pues, porque el Señor ya nos dejó trazado el camino profético. Aunque ahí se está refiriendo de las fiestas, aunque esas fiestas son proféticas. Bueno, no nos detengamos ahorita y sigamos avanzando. Ahora vamos a segunda de Pedro 3, donde aparece otra vez el concepto de ladrón. Entonces nos estamos dando cuenta que el Señor viene como ladrón en el sentido que viene de sorpresa, no en el sentido que viene en secreto y nadie se da cuenta. Segunda de Pedro 3, el verso 10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A ustedes les parece que esto ocurre en secreto? No, a mí no me parece. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Qué es un estruendo? Haga de cuenta un ruido, pero impresionante. Entonces, y dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, esto aquí no se refiere a que el Señor viene en secreto, sino en el sentido de sorpresa. El Señor viene en el sentido de sorpresa como ladrón para aquellos que no están andando en la luz de su palabra. Y entonces el apóstol Pedro nos da un consejo en el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, aquí vemos que el Señor no viene en secreto, sino en el sentido de sorpresa, que viene como ladrón. Pero todo ojo le verá, porque sus hijos andarán en la luz.
Bueno, vamos ahora a otro texto donde el Señor Jesucristo vuelve y toma el concepto de ladrón. Y lo encontramos en Apocalipsis 3, verso 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice así: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estamos viendo, se está refiriendo en el sentido de sorpresa. Y si no estás velando, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, leámoslo a lo contrario, pues. Lo contrario sería que si nos acordamos de lo que hemos recibido y oído y lo guardamos, y si estamos velando, sabremos, dice, no sabremos cuándo Él vendrá y no nos sorprenderá como ladrón, porque sabemos cuándo Él vendrá. Está claro, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Lo contrario es, si velas, no vendré sobre ti como ladrón, y sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero si estás velando, si estamos velando, sabremos. Pero si no estamos velando, si no estamos estudiando la palabra de Dios, si no estamos orando en esa intimidad, en esa relación cercana con Dios, obvio que nos va a sorprender como ladrón. Pero nos sorprenderá nomás, pero no en secreto, porque todo ojo le verá. Como dice Apocalipsis 1:7, leámoslo ahí rapidito. Dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No, la segunda venida de Cristo no es en secreto. No es en secreto. Entonces, vamos ahora a un último versículo donde nos habla del ladrón, del concepto del ladrón. Y lo encontramos en Apocalipsis 16:15. Pero antes de leerlo, aquí hay algo muy curioso. Es que los que enseñan que Cristo viene en secreto, dicen que Apocalipsis del 4 en adelante no aplica supuestamente para la iglesia, porque supuestamente la iglesia es raptada antes, pero eso es falso. El Señor en Apocalipsis 16:15, que está en el contexto de la sexta plaga, todavía no ha venido como ladrón. Estamos en Apocalipsis 16. Entonces el Señor no debería utilizar este texto que vendría como ladrón, porque supuestamente Él ya vino como ladrón. Pero vemos que no, en Apocalipsis 16:15 todavía no ha venido como ladrón. Él dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces estamos mirando que los que enseñan que Cristo se saca a la iglesia de este mundo en secreto para que no pase supuestamente por la gran tribulación, es raptada en Apocalipsis 4. Supuestamente cuando el apóstol ve una visión y le dice sube acá, supuestamente que es el rapto de la iglesia, pero la Biblia no nos enseña eso. El rapto secreto en la Biblia no aparece por ningún lado. La mayoría de las denominaciones enseñan que Cristo viene en secreto, pero la Biblia no dice eso. Supuestamente que el Señor viene en secreto y después que viene a la tierra, supuestamente a reinar en la tierra por 1000 años, pero la Biblia no enseña eso. Cuando Cristo venga, la tierra será quemada, nadie quedará vivo. Ya sería otro tema. El milenio es en el cielo. Después de los 1000 años es que el Señor desciende con su pueblo y la nueva Jerusalén a la tierra. Pero ya sería otro tema. Entonces, si estamos analizando bien, el Señor no viene en secreto, viene visible, audible.
será algo espectacular, que los hijos de Dios se maravillarán. Pero ay de los que rechacen la gracia de Dios. La Biblia dice que se esconderán porque no pueden soportar la gloria de Cristo. Porque el escudo es Cristo. El que no tiene a Cristo no puede soportar la gloria de Dios. Entonces, Cristo es la vida y separados de Él no podemos vivir. Así que, hermanos, si no queremos ser sorprendidos, si no queremos que la destrucción nos sorprenda, tenemos que velar, tenemos que estudiar la palabra, cada día aferrarnos más a nuestro Creador, a contemplar a Cristo cada día más, porque está escrito, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por eso, si el pueblo de Dios anda en la luz, el Señor no lo va a sorprender como ladrón, porque la palabra, que es nuestra guía segura, como dijo el apóstol Pedro, creo que fue, dijo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces hay que estudiar la palabra, porque ahí está todo trazado. El Señor nos dejó el mapa, nos dejó los tiempos, las ocasiones. Entonces, si nosotros vivimos sumergidos en Él, no nos va a sorprender como ladrón. Y pongámosle mucho cuidado a eso, porque a veces nosotros nos aferramos tanto a nuestras denominaciones, pensando que las denominaciones son las que nos van a salvar. El que salva es Cristo. A veces lo que dice la iglesia va por encima de la palabra de Dios para muchos. La palabra de Dios dice que el Señor no viene como en secreto como enseñan muchos, pero en muchas denominaciones enseñan que Cristo viene en secreto y preferimos obedecer lo que dice nuestra denominación. Hemos llegado al punto de los fariseos y los escribas, los saduceos, donde cada quien tenía su regla prácticamente, donde habían cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y hoy en día nuestras denominaciones lamentablemente están llenas de tradiciones como en los tiempos pasados, en los tiempos de Cristo. Así que, hermanos, les invito a que hagamos una pausa y profundicemos en este tema. En nuestra denominación, que si creen lo contrario de lo que estamos hablando aquí, hagamos una pausa y investiguemos profundamente, a ver, y comparemos todos estos textos. Estudiemos más, porque igual hay muchos textos más que hablan de este evento. Y si lo estudiamos con oración y mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que no es secretamente como muchos creen. Cristo viene visiblemente, audiblemente, y todo ojo le verá. Eso será maravilloso para todo aquel que lo espere, pero será horror, será de terror para todos aquellos que desprecian la gracia de Dios. Y eso no nos debe pasar a nosotros, supuestamente, porque tenemos la palabra profética más segura. Pero el problema es que no estamos estudiando la palabra de Dios. Muchos solamente la mantienen abierta en el Salmo 91, pero la palabra sí no hace nada. Hay que hay que obedecer el consejo que Cristo nos da en Apocalipsis 3:3, donde dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Hay que acordarnos y guardar su palabra. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, y seguiremos profundizando en estos temas hermosos de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y para adelante.